Hola a todos, en este video vamos a ver operadores matemáticos y algunas funciones básicas. Entonces, para comenzar, imaginémonos una situación de la vida real, un problema cotidiano. Hagamos como que tenemos un hermano chico que necesita ayuda en su tarea de matemática. Él tiene que calcular el área y un perímetro, el área y el perímetro de un rectángulo de cualquier dimensión en esta primera pregunta de su tarea de matemática. Entonces, lo que yo voy a partir haciendo es comentar este código con qué tipo de programa quiero hacer. Entonces, quiero que sea un programa que calcule el área y el perímetro de un rectángulo. Los comentarios en Python se hacen con este gato y la gracia de esta línea, por ejemplo la línea 2 que es un comentario, es que el programa cuando se echa a correr no lee estas líneas, las pasa, entonces sirven para anotar recordatorios, para explicar partes del código, para documentar, etc. Sirve para solamente que las lean los desarrolladores o los programadores. Entonces, avanzando en este código, la primera necesidad que nos surge es de alguna manera crear las variables o almacenar los valores del largo y el ancho que tengan este rectángulo que mi hermano necesita calcularle el perímetro y el área. Entonces lo lógico sería definir dos variables, una para el largo y una para el ancho, y después trabajarlas para calcular el área, el perímetro y después poder entregárselas al usuario. Entonces lo primero que yo voy a hacer es definir una variable que se va a llamar a, que va a representar digamos, al ancho, y le voy a asignar mediante este signo igual un valor que digamos que sea 5. Entonces el rectángulo de mi hermano va a tener un ancho igual a 5 y va a estar representado por esta variable de nombre A. Yo también voy a crear una variable de nombre B que va a representar el largo y voy a asignarle el valor 10. ¿Ya? Entonces, tengo un rectángulo de ancho 5 y largo 10. Y ahora me interesa calcular el área y el perímetro. Para eso voy a definir una variable, área, y le voy a asignar el valor correspondiente al área. Ahora, el área la voy a calcular como la multiplicación entre el largo y el ancho. Y eso se hace con la variable que representa el ancho multiplicado con este operador que representa la multiplicación, que es el asterisco, por el largo. Y entonces el área se le va a asignar el valor de la multiplicación de estas dos variables. Python lo que va a hacer por detrás es ir desde la línea 1 hasta la 9, ejemplo, va a leer la 1, no tiene nada, la 2 la va a pasar de largo porque es un comentario, la 3 nada, la 4 nada, va a leer la 5 y le va a asignar el valor 5 a la variable A, va a leer la 6, va a asignarle el valor 10 a la variable B, y cuando llegue al área le va a asignar el valor D, va a leer A, va a buscar su valor 5 multiplicado por va a leer B, va a buscar su valor 10, 5 por 10, 50. Entonces al área le va a asignar el valor 50. De la misma manera voy a definir una variable que se llama perímetro y le voy a asignar el valor de 2 veces el largo, el ancho digo, más 2 veces el largo, multiplicado por el largo. Para quienes han cursado ramos como cálculo o álgebra y han tenido que ocupar software como por ejemplo Wolfram Matemática o LabMat, tienen que tener cuidado porque Python no es tan intuitivo en temas de álgebra como esos software que son especializados. Entonces, yo a veces puedo querer definir 2a como la multiplicación entre el 2 y la variable a, pero Python no es tan intuitivo, repito, entonces tiene que ser explícita esta multiplicación y a veces nos podemos caer en eso. Ahora, un muy buen consejo para escribir código es utilizar variables con nombres descriptivos. Por ejemplo, en el caso de este código, que es bastante chiquitito, no hay problema en que yo memorice que A quería decir ancho y B quería decir largo. Pero si tengo un código de 200 o 300 líneas y un ayudante trata de corregirme, o yo mismo trato de leer mi código del día siguiente y se me olvida qué trate de decir, va a ser una pesadilla. Entonces, siempre los profes repiten que
los códigos se leen muchas más veces de los que se escriben. Y es verdad, hay que hacer los códigos lo más legibles posible. Y para eso tengo que tratar de salir de esta comodidad de las variables cortas y reemplazarlas por variables de nombres descriptivos. Claro, A y B es mucho más cómodo, pero nombres descriptivos mucho mejor. Entonces esto va a ser el ancho y B voy a renombrarla por largo. Y tengo que cambiar todos estos A y B respectivamente por ancho y largo según corresponda. Largo. Ancho y largo. Ahora, una vez que yo ya tengo estas variables con sus valores almacenados y también tengo área y perímetro que ya jugué con el ancho y largo y calculé lo que quería calcular, ahora me interesa poder comunicar esta información al usuario, ¿no es cierto? Y para eso tengo que ocupar una función que es la más idónea, que es print. Y print lo que va a hacer es imprimir en el terminal lo que yo le entregue dentro de su argumento. Entonces yo escribo dentro de print, por ejemplo, área, que es lo que me interesa imprimir. Hago otro print, imprimo perímetro. Entonces viene mi hermanito, me pregunta cuál es el área y el perímetro de este rectángulo. Yo corro el programa, estoy trabajando con Windows. Entonces con F5 es el atajo para escribir perímetro. Entonces decía que F5 es el atajo para debuguear el programa o para correrlo. Entonces aprieto acá. Se corre el programa y se me imprime en la terminal el 50 y el 30 correspondiente al área y al perímetro. ¿Ya? Ahora, a mí me gustaría ser un poquito más comunicativo y en vez de imprimir solamente los valores, me gustaría también que se supiera qué es lo que estoy imprimiendo. O sea, que el programa me dijera qué es este valor y qué es este otro valor, porque si yo no tengo acceso al código, no tengo ni idea si el 30 corresponde al área o si el 30 corresponde al perímetro. Puedo intuirlo si es que sé un poco de matemáticas, pero la verdad es que es mejor asegurarse. Entonces, puedo crear un print que antecede al print del área y pasar un string, que es un objeto en Python que corresponde a una cadena de texto, diciendo área del rectángulo, dos puntos, y otro print que antecede al perímetro y escribir perímetro del rectángulo. Corro la terminal y ahora es mucho más legible porque ahora se entiende cuál es el área y cuál es el perímetro, ¿no es cierto? Ahora, también, ¿qué pasa si llega nuestro hermano después de haber solucionado este tema y nos pregunta por el segundo ejercicio que también es un rectángulo, necesita el área y el perímetro, pero tiene valores diferentes? Entonces lo que yo podría hacer es modificar este código directamente. Hagamos como que el ancho ahora es 10 y el largo es 12 y correr de nuevo el programa, que es lo más intuitivo. Pero cuando leemos los valores, ahora 120 y 44, nuestro hermano va a llegar con el problema 3. Entonces, en vez de modificar el código todo el tiempo, lo más intuitivo que podemos hacer, o sea, la duda que nos surge, es si podemos darle la opción al usuario de que elija él los valores de ancho y largo, para no modificar el código, si es que imagínense no tenemos acceso a él. O sea, si es que un usuario lo ejecuta sin acceder al código, que igual es molesto. Entonces, la función idónea para esto es input. Input nos permite solicitar información al usuario, solicitar información en la terminal. Entonces, nosotros reemplazamos estos valores, ancho y largo quedan supeditados a lo que sea que nos entregue el usuario, corremos el programa y se queda estático solicitando información. Entonces, yo, ejemplo, tipeo un ancho de 12, presiono Enter, me solicita información de nuevo y ahora tipeo un largo de 14, por ejemplo. Esto va a fallar por lo que voy a explicar luego. Resulta que, por defecto, la función input, como dice acá, o sea, la función input transforma todo lo que yo le entregue en un string. Entonces, cuando se almacena este string 23
o sea, este string 12 y este string 14 en ancho y largo, y después trata de ejecutarse esta línea 8, el área está multiplicando dos strings. Entonces el programa explota, no funciona, se pone a llorar y nos lanza error. Entonces yo tengo que asegurarme de que lo que se entregue sea un input, o sea, un int, que es el tipo entero de Python. Entonces yo encierro este input, sea lo que sea que se me entregue, voy a pedirle a Python que trate de convertirlo en un entero, asumiendo que nuestro hermano no conoce decimales, porque también podríamos, existe la clase float, el tipo float, que es este, que es un decimal. Pero asumamos que nuestro hermanito todavía no sabe decimales y trabaja en entero. Entonces ahora, lo que yo le entregue, que normalmente input lo recibe como string, como una cadena de texto, esto lo va a convertir en un entero, lo va a almacenar en las variables ancho y largo, y después va a poder ejecutar el área y va a poder imprimir lo que hemos solicitado. Damos F5, corremos el programa, hagamos con que sea 12 y 14 de nuevo, y efectivamente el programa funciona. Ahora, nos gustaría, siguiendo la misma línea de comunicación que tratamos de hacer acá, que el usuario supiera qué se le está pidiendo. No sé si se pide el ancho primero, el largo primero. Entonces utilizamos prints con cadenas de texto, con strings, solicitando que por favor ingresa el ancho. Y antes del largo, solicitamos al usuario, mediante la terminal, que por favor ingrese el largo. Corremos este programa, este código, y antes de el espacio en blanco nos lanza el texto y ahora es mucho más claro qué es lo que tenemos que ingresar. El ancho va a ser 12 y el largo va a ser 14. Maravilloso, y nos tira el área del rectángulo. Ahora nos podemos ahorrar un poquito de código porque input tiene una función que permite pasar un string inmediatamente antes de solicitar información. Entonces lo que nosotros podríamos hacer es ahorrarnos estos prints y pasar este texto dentro de la función int, o sea, input. Ya. Lo que va a pasar acá es que el input, antes de solicitar información, va a printear este mensaje. ¿Ya? Entonces, corremos el código. Se nos solicita, o sea, nos aparece el mensaje con la información que se solicita y ahí nosotros podemos rellenarlo en la misma línea. Y después se printea el área y el perímetro, etc. Podemos también hacer un poquito más conciso nuestro código y juntar estos dos prints aprovechando los métodos que nos permite la función print. Entonces print permite juntar argumentos dentro de ella de varias maneras y voy a enseñar solo dos. Se puede, después de este string, poner una coma y después escribir área, de tal manera que se imprime área de rectángulo y después el área correspondiente a esta variable de nombre área. ¿Ya? Ahora, también se puede poner un espacio, un signo más y después el nombre de otra variable. ¿Ya? Entonces esto imprime los mensajes y también los valores de estas variables. Cada una de estas formas de concadenar argumentos dentro de la función print tiene sus particularidades. Una que es común es que no genera espacios, por lo tanto si es que quiero que el valor de área aparezca separado de toda esta sentencia, tengo que generar el espacio acá y haga lo mismo. Y una diferencia que tienen es que cuando print está imprimiendo múltiples argumentos, tienen que ser todos strings. Entonces, este sí es un int, por ser una coma, la coma automáticamente lo convierte en string, pero no así el más. Entonces, si yo trato de imprimir esto, me va a lanzar un error. Si es que pongo 12 y 14, me va a lanzar un error porque perímetro no es una variable de tipo string. ¿Ya? Entonces, Python me pide convertirla primero y puedo encerrarla en un string.
Y Python lo que va a hacer es convertir esta variable en un string. ¿Ya? Y ahora no debería tener problemas para un ancho de 12 y un largo de 14. Bien, todo salió súper. Ahora, otros operadores matemáticos que a nosotros nos podrían interesar serían, por ejemplo, la división normal. Voy a comentar esto. La división normal se hace con este slash. División normal. La parte entera se hace con doble slash. O cociente. Y el resto se hace con el signo de porcentaje. Y para elevar un número se utiliza doble asterisco. Entonces imaginémonos que llega nuestro hermano con un nuevo problema de su guía de matemática y nos pide que, además de calcular el área y el perímetro de un rectángulo, lo ayudemos a calcular la diagonal. Entonces la diagonal se calcula un poquitito de Pitágoras con la raíz cuadrada del ancho al cuadrado más el largo al cuadrado. Entonces la raíz cuadrada la podemos hacer elevando a un medio. 1 partido de 2, la división normal del ancho al cuadrado más el largo al cuadrado. Y a nosotros, por supuesto, nos gustaría transmitir esta información, comunicarla, y lo vamos a hacer mediante un print. En los strings que son estas sentencias, que son estas cadenas de caracteres, se pueden utilizar indistintamente las comillas dobles y las comillas simples, por si alguien tiene la duda. No hay ninguna diferencia entre comilla doble y comilla simple, sencillamente lo que más le guste a uno, ¿verdad? Entonces voy a comunicar que voy a printear la diagonal del rectángulo. Y les voy a enseñar una forma más de mezclar dentro de los prints variables y strings. Yo puedo directamente dentro de este string agregar una variable, como por ejemplo diagonal, siempre y cuando esté dentro de este tipo de corchetes y anteceda al string una f. ¿Ya? Entonces yo voy a printear esto, o sea, voy a correr esto. Me va a solicitar un ancho, va a ser 12, me va a solicitar un largo, va a ser 14. Y va a printear el área, el perímetro y el rectángulo. El rectángulo, como tiene una raíz, o sea, como la diagonal. Como la diagonal tiene una raíz cuadrada, se va a transformar generalmente en un float. Nosotros fácilmente, y no hay ningún problema con esto, podemos mezclar operatoria de enteros con floats, que son los decimales. Entonces, para terminar, recordemos que es una muy buena práctica definir variables con nombres descriptivos. Tenemos dos funciones principales que son input y print. Input permite interactuar con el usuario, pedirle información y además pasar un string antes para describir más o menos qué información es la que yo quiero recibir. Print permite imprimir información en la consola, pueden ser strings y además permite concadenar de todas las formas que vimos variables. Operadores matemáticos importantes son la multiplicación, que se hace con el asterisco, las potencias, que se hace con doble asterisco, la división normal, que se hace con un slash, la parte entera con dos slash y el resto con el signo de porcentaje. Además de la suma y resta que se hacen con los signos más y menos respectivamente. Está de más decir que si tienen cualquier tipo de duda, la pueden hacer en los comentarios y nosotros vamos a estar atentos. Este código en esta carpeta .py va a estar disponible para ustedes en un enlace que les vamos a dejar en la descripción, que los va a llevar a una página que se llama GitHub, desde donde van a poder descargar el archivo, para que puedan interactuar con él, cambiar los nombres de las variables o definir nuevas funcionalidades, etc. Lo que quieran para que puedan practicar. Espero que les haya gustado. Si saben de alguien que pueda aportar a este proyecto, también invítenlo a conocerlo y a suscribirse. Y nos vemos en el siguiente video. Cuídense y mucho éxito en Introducción a la Programación.